Aquí en los Estados Unidos nos encanta la comodidad y también el desayuno, por desgracia. ¿Cuál es la definición de un desayuno caliente, completo y conveniente? Pues la avena. Claro, puede ser deliciosa, fácil de hacer y hasta podrías pensar que es buena para ti. Lo entiendo, nos enseñaron a pensar así, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. De hecho, la avena es de los peores alimentos que puedes consumir. Las lectinas de la avena pueden perforar el revestimiento intestinal y causar serios problemas de salud a largo plazo. Mi hija mayor es una destacada jinete de élite y me asegura que el único propósito de la avena es engordar a los caballos para el invierno. Y no podría estar más de acuerdo con ella, cuando engordábamos para el invierno. La avena era realmente útil. Y la avena absolutamente te hace engordar para el invierno. Y si eso no es suficiente para detenerte, tengo muchas más razones. Curiosamente, los antiguos egipcios en realidad comían mucha avena. De hecho, el análisis de miles de restos momificados egipcios ha revelado que el estado de salud de esos comedores de avena no era muy bueno. A menudo morían con sobrepeso y arterias obstruidas. Sus dientes estaban cariados debido a una dieta alta en granos, que están llenos de azúcar simple, y se desgastaban hasta las encías al masticar estos granos con los dientes. De hecho, otras momias han sugerido que algunas de las antiguas reinas egipcias murieron a causa de la diabetes. Ahora, hay un estudio al que me he referido en mis libros anteriores sobre niños en orfanatos en Inglaterra a principios del siglo que eran alimentados con avena como su comida diaria. Esos niños tenían caries dentales dramáticas y, por supuesto, en esos días no había opción para trabajo dental. En un estudio interesante, a la mitad de estos niños les quitaron la avena y les dieron aceite de pescado en forma de aceite de hígado de bacalao. Y su papilla se cambió por otros granos de los que hablaremos en un momento. Esos niños revirtieron sus caries. Cada vez que pongas un plato de avena frente a tus hijos, piénsalo bien la próxima vez que vayas al dentista. Ahora, ¿hay opciones para las personas que simplemente necesitan ese saludable tazón caliente de cereal para el desayuno? Sí, tanto el mijo como el sorgo no tienen cáscara y no contienen lectinas. Además, hay incluso un tipo especial de mijo llamado fornio, que si lo cocinas de la manera adecuada, tiene un sabor casi idéntico a la crema de trigo que muchos encuentran deliciosa. Así que tendrás esa sensación de desayuno que buscas sin los lectinas dañinos. Ahora se pone peor que eso. Incluso la avena sin gluten tiene proteínas que reaccionan de manera cruzada con el gluten. Y muchos de mis pacientes, desafortunadamente, han estado comiendo sin gluten, pero han estado comiendo avena sin gluten. Al quitarles esos copos de avena sin gluten y otros alimentos con lectinas, su intestino permeable y problemas autoinmunes se resuelven. Recuerden, libre de gluten no significa necesariamente libre de lectina. Dame otro ejemplo más, por favor. El 70% de mis pacientes que son sensibles al gluten reaccionan a la avena y al maíz como si fueran gluten, aunque en la etiqueta diga sin gluten. La otra cosa a darse cuenta es que muchos de nuestros productos de avena están predigeridos para que puedas cocinarlos en 30 segundos y sin agua. Y cuando predigerimos estas avenas, se vuelven un tazón lleno de azúcar. Es lo último que quieres. Tal vez escuches esto ahora y ya hayas decidido que aún quieres tu avena. Entiendo. Algo que creíamos saludable por años puede ser difícil dejar. Sin embargo, hay un problema más grande con la avena y la harina de avena. Nuestra avena está rociada con productos químicos. Y no estoy seguro de que realmente quieras comer químicos.
Consumer Reports, el grupo de trabajo ambiental, ha analizado la avena en nuestros alimentos para el desayuno, la avena en nuestra granola, la avena en nuestras barras de avena, y ha encontrado niveles muy altos y alarmantes de glifosato en casi toda la avena en los Estados Unidos. Ese es Roundup. Ahora, ¿por qué no queremos Roundup? Resulta que Roundup es un carcinógeno reconocido tanto por la Organización Mundial de la Salud como por otras agencias ambientales. Es difícil de creer que alguien querría comer a propósito un carcinógeno en su desayuno. En segundo lugar, hay otro químico del que hablo en mi próximo libro que está completamente prohibido como herbicida agrícola en los Estados Unidos desde hace varios años. Pero todavía se usa en la avena en los Estados Unidos, aunque está prohibido para que los tallos de avena no crezcan tanto como de costumbre. Ahora, ¿por qué querrías hacer eso? Resulta que los tallos de avena se vuelven delgados y el viento puede derribarlos, lo que arruina la cosecha. Ingeniosamente, puedes rociar avena con este herbicida y hacer que no crezcan tan altas. Suena brillante desde el punto de vista económico. El problema es que este químico también es un conocido carcinógeno. Ahora bien, fue prohibido por la EPA y ya no se permitió su uso bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, durante la reciente administración presidencial anterior, se le dijo a la EPA que relajara esa restricción. Y nuevos estudios del Grupo de Trabajo Ambiental han demostrado claramente que todas nuestras avenas en los Estados Unidos sobrepasan hasta 400 veces el límite permitido de este dañino herbicida, incluyendo algunas de nuestras avenas tradicionales favoritas. Entonces, si quieres químicos en tu desayuno, químicos que causan cáncer en tu desayuno, por favor, toma un saludable y nutritivo tazón de avena cada mañana con confianza. Pero espera, hay más. No solo el glifosato causa cáncer, sino que ahora se sabe que el glifosato altera la integridad de la pared intestinal. El glifosato también mata las bacterias productoras de serotonina en tu intestino, lo que puede afectar la salud digestiva y emocional. Entonces, si quieres deprimirte, si quieres ponerte ansioso, si quieres exponerte a químicos que causan cáncer, todo por el bien de tener tu saludable tazón de avena. Francamente, probablemente no haya nada que pueda hacer para detenerte, excepto por favor intenta una alternativa saludable como el mijo o el sorgo o el pequeño mijo forniano. Permíteme reiterar, se realizó un estudio de 23 años en California rastreando los niveles de glifosato en nuestros cuerpos. La cantidad de glifosato en nuestros cuerpos ha aumentado drásticamente cada año. Esto afecta a nuestros niveles de energía, provoca intestino permeable, elimina los micronutrientes de los alimentos que consumes. Y si eso no es lo suficientemente malo, en realidad suprime una enzima que necesitas para tener niveles adecuados de vitamina D en tu cuerpo. Así que, mijo, fornio, sorgo, si quieres añadir un edulcorante a estos alimentos, por favor usa alulosa. La alulosa es un azúcar natural que se descubrió por primera vez en los higos. Ahora se está produciendo. Obténlo de fuentes de alulosa no transgénica. Si quieres aumentar la diversión en tu desayuno, añade unos nips de cacao. Trocea nueces saludables como nueces, macadamias o pistachos. Luego añádelo a tu fornio. Ponlo en sorgo, ponlo en mijo. Y por favor, quita la avena de tu dieta y la de tus hijos. Les harás un favor a todos y dejaremos de envenenarnos en un solo paso, mejorando nuestra salud. Si te resultó útil este video, seguro te encantará ver este otro, un bagel. Parece que no tiene azúcar en la etiqueta, pero de hecho
el bagel tiene el equivalente a 11 cucharaditas de azúcar y está oculto a simple vista en la etiqueta.